Hoy es jueves 21 de febrero de la sexta semana del tiempo ordinario. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 8, versículo del 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera muchas veces, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con esas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Ese es el Evangelio central de San Marcos. El Evangelio de San Marcos empieza así, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y luego llega a este momento central: ¿quién es ese hombre Jesús? Y Pedro dice: es el Mesías. Y luego va a terminar con el capítulo 15, cuando el centurión dice, después de la muerte de Jesús: en verdad, este era Hijo de Dios. Ese grande título. Ahora, Jesús como que quiere checar el punto donde están sus discípulos y hace esas dos preguntas: ¿quién dice la gente que soy yo? La gente tiene sus propias ideas, sus curiosidades. Ya lo habíamos visto en el capítulo 6 de San Marcos, que también Herodes pregunta: ¿quién es este Jesús? Al final de cuentas. Y se repiten las mismas cosas: Juan el Bautista, Elías, otro de los profetas. Jesús, la gente tiene una idea de que es algo importante, pero nunca se imaginaron qué importante era Él. Que no era solamente Elías o Juan el Bautista, sino es el Hijo de Dios. Ahora, el que contesta, cuando la segunda pregunta que hace Jesús directamente a las personas: ¿y ustedes? ¿Y tú? ¿Quién dices? Que es la pregunta importante para nosotros. ¿Y tú? ¿Quién soy yo para ti? El Papa Francisco dice que ser cristiano es el encuentro con una persona. No son teorías, no son doctrinas, no son morales. Incluye todo esto, pero lo importante es el encuentro con esa persona que me transforma, que me cambia. Y ese es de Jesús. ¿Quién es Jesús? Pedro contesta bien simple: tú eres el Mesías, al final de cuentas. Mateo va a decir el Mesías de Dios. Tú eres el Mesías, que quiere decir el consagrado, el ungido, el Cristo, al final de cuentas. Ahora, Jesús ordena que no se lo digan a nadie, porque el Evangelio de Marcos es muy curioso. La primera parte es saber quién es Jesús. Y Pedro contesta: tú eres el Mesías. Desde aquí en adelante es la segunda parte del Evangelio: ¿qué tipo de Mesías? Y toda la gente tenía una idea, pues dependía del grupo al que pertenecía, de la secta. Tenían diferentes ideas sobre cómo el Mesías tenía que ser. Entonces algunos pensarían que el Mesías tenía que ser un líder político, que tenía que acabar con los romanos. Otros pensaban que el Mesías tendría que ser un profeta, como los grandes profetas del Antiguo Testamento, como Elías, por ejemplo. Otros pensaban que sería un sacerdote, que establecería el verdadero culto en Jerusalén, no las fantochadas que hacen los sacerdotes, pero nunca se imaginarían que el Mesías sería el Hijo de Dios. Entonces, Jesús, para prevenirlos, quitarles esas ideas que no eran tan ciertas, dice que se callen. El grande secreto mesiánico: ¿quién es ese Jesús? Y luego empiezan las tres predicciones. La primera predicción de Jesús, que va a ir a Jerusalén, va a sufrir mucho al final de cuentas, va a ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, va a morir y va a resucitar. Jesús lo dice con claridad, no tiene miedo. Los discípulos no entienden. Y las tres veces que Jesús profetiza su muerte, las tres veces malentendido. De esa primera es Pedro, que trata de disuadirlo, ¿no? Y muy bonito, muy interesante la respuesta de Jesús a Pedro: retírate de mí, Satanás. La palabra Satanás quiere decir quien te hace caer, un tentador, una piedra de tropiezo. Ya Jesús había sido tentado por el diablo, y aquí Pedro se convierte en tentador. Aquel discípulo fiel que dice: tú eres el Mesías, es bien fácil para que caiga, porque no quiere aceptar el plan de Dios, el plan sobre Jesús, quiere sus propios planes, porque juzga según su manera de ser. Y la vida es juzgar según Dios, es verlas todo a la manera como Dios ve, juzgar a la manera como Dios juzga, amar a la manera como Dios ama. Así es que ponte en las manos del Señor.
entra en una relación profunda con el Señor. Como decía San Anselmo, Señor, que te conozca y que te ame, para que encuentre en ti mi gozo. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.